Amigos auditores, tengan ustedes muy buenas tardes. Nos vemos otra vez en el programa de mediodía a medianoche, junto aquí con nuestro querido amigo Jorge Carrasco Velázquez. Vamos a iniciar una conversación muy interesante y relacionada con un hecho muy importante para la comuna, como es el aniversario de la escuela anexa. Para eso nos hemos acompañado de la señora Viviana Cholú y la señora Iris Berman, a quienes les damos la muy bienvenida en el programa y que esperamos la conversación sea bastante ilustrativa. Muchas gracias, buenas noches. Buenas tardes, muchas gracias. Es un agrado tenerlos en el programa, saber de que ustedes son parte también de la historia de nuestra comunidad y sabemos que, bueno, todavía no sabemos qué cantidad de años cumple la escuela anexa, lo vamos a tomar más adelante, pero también en su mensaje de presentación aparecían que las dos fueron alumnas de la Universidad Austral. Sí, eso me faltó señalar. Pero faltó señalar, sí. Del año 90, porque yo lo alcancé a leer. Y ya han pasado ya una buena cantidad de años, ¿cierto? Sé que ustedes tienen distintas menciones, pero a lo mejor nos podían contar que a través de los años igual uno va cambiando algunas funciones. Me parece que la Iris está más cercana al lenguaje y siempre hemos conocido a la Viviana más en el ámbito de los talleres artísticos. Es lo que uno ve y la historia. De parte de la comunidad. La historia. Viviana, ¿cuál es tu mención? Bueno, en este momento yo estoy haciendo clases de historia, Ya. de quinto a octavo año. Estoy retomando nuevamente el taller de folclore que había quedado un poco en stand-by por el tema de la pandemia, ¿cierto? Pero estamos retomando otra vez las chiquitas con harto entusiasmo, empezando a trabajar en la parte artística que me gusta muchísimo. Ese taller igual ha significado grandes presentaciones y por años, sí, de parte de la escuela anexa, ¿verdad, Viviana? Desde que yo llegué, desde el año 90, que comenzamos a trabajar en el taller de folclore, en principio con la profesora Alba Bamonde, que ya no está, ¿cierto? Que ya partió, y la Luzmira, también con la tía Iris, en un momento trabajamos juntas en el taller de folclore. Y mi estimada compañera Iris Berman, sí, caminante, bueno, compañera de curso. Muchas gracias por la invitación, es un honor estar aquí compartiendo con ustedes. Bueno, con Viviana llegamos el mismo año a la escuela anexa, por una diferencia de meses. Ya. La verdad es que cuando uno llega por primera vez a un colegio, uno tiene que aceptar todo lo que a uno le dan como función. Bueno, en ese tiempo, me acuerdo, hice varias asignaturas, porque como somos profesores de enseñanza general básica, uno puede realizar distintas asignaturas. Pero igual tiene una mención o una especialidad. Claro, bueno, después ya uno se va especializando, y ese fue mi caso, en lenguaje y comunicación. Lo que se llama ahora lenguaje y comunicación, claro, que antes no tenía el mismo nombre. ¿Antes era castellano? Antes era el castellano, sí. ¿Y hoy día en qué estás, Iris? Realizando también horas de lenguaje y comunicación. En un sexto año tengo una jefatura y también soy encargada de convivencia escolar en la escuela anexa. Bueno, ese igual es un temazo, sí, que a lo mejor vamos a tocar más adelante. Sí, muy importante también hablar un poco de la convivencia escolar que se están, digamos, viéndose hoy en día en los niños que necesitan mucho apoyo para poder llevar una sana convivencia, y es ahí donde nosotros estamos para poder ayudarlos. A nivel nacional este fenómeno se ha presentado intensamente. Aquí en la anexa hay esa agresividad de los niños, esas peleas unos con otros, que dicen que se debe al aislamiento que han tenido durante la pandemia. Bueno, en realidad nuestros niños y preadolescentes con los que nosotros contamos en nuestra escuela no están ajenos a esta problemática. Como usted dice, debido a que pasaron 2 años de encierro, que no pudieron sociabilizar, entonces la parte socioemocional se ve un tanto descendida, y cuando ellos se incorporan nuevamente a la presencialidad en el colegio, por supuesto que este tema les ha costado un poco superarlo. Felizmente puedo decir, como encargada de convivencia de la escuela anexa, que no tenemos grandes dificultades, pero sí se dan problemas que para los niños muchas veces
es una problemática que ellos consideran un tanto grande, que los adultos no lo vemos tan así, pero que hay que estar con ellos para poder apoyarlos y enfrentar sus dificultades de alguna manera. Nosotros tenemos el lema de prevenir más que remediar, por lo mismo estamos realizando acciones para poder prevenir ciertas situaciones que pudiesen darse a futuro. Es por ello que estamos implementando talleres, charlas, con nuestros niños y por supuesto dando atención individual a quien los necesita, ya sean los niños, los apoderados, los docentes, que también tenemos que estar preocupados de ellos, de su estado emocional, porque todos hemos sufrido esta pandemia de diversas formas, pero hay que apoyarnos en lo que se puede. Viviana, el tener, el que nuestros alumnos puedan desarrollarse en el tema artístico pasa a ser algo muy importante para un poco gastar esas energías que de repente ¿cierto? Significan peleas entre ellos mismos. Sí, hoy día de hecho todas las actividades artísticas y deportivas canalizan mucho las energías de los chicos, ¿cierto? En un ámbito positivo, donde ellos pueden liberarse, soltar a lo mejor muchas tensiones, emociones que traen desde las casas o desde todo el tema de la pandemia, ¿cierto? A ellos les sirve mucho también para relajarse. Yo lo vi el otro día cuando comenzamos la semana pasada con el primer ensayo. Las chicas de verdad estaban muy, muy felices, el hecho de bailar y dejarlas que se expresen de otra forma, que no sea solamente dentro de la sala de clase, les hace muy bien. Y yo creo que todo tipo de talleres, ya sea ajedrez, deporte, lo que sea, a los niños les canaliza las energías y también los intereses, que es importante, que ellos se desarrollen, como nosotros decimos, ¿cierto? Una educación integral tiene que abarcar todos los ámbitos, no solamente lo pedagógico. Y de esas actividades, ¿cuál es la más preferida por los alumnos? ¿Hay alguna de ellas que los niños sientan mayor atención y participar? Sí, yo me atrevería a decir que el deporte. Sí. El deporte, todo lo que es básquetbol, fútbol. ¿Las niñas también? También, hoy día también en el colegio el profesor Pablo Álvarez está haciendo talleres de fútbol para chicas, niñas. Entonces eso también, las chiquitas bien interesadas, ¿cierto?, en hacer deportes y así como el fútbol también el básquetbol. Así es que eso... Lo lindo de estos talleres, disculpe, voy a agregar algo, sí. Es que ellos, aparte de los niños, tener la posibilidad de participar de lunes a viernes, hay talleres todas las tardes, como dijo tía Viviana, básquetbol, fútbol, también se incorporan los padres. Ellos van, acompañan a sus niños y eso es bonito ver que nuestros apoderados también se involucran en las actividades de sus hijos y les sirve de mucho también, tanto a los hijos como a los padres. Y estamos implementando otros talleres justamente para apoyar a los niños en esta parte de que ellos puedan tener un momento de esparcimiento, ir socializando más con sus compañeros. Vamos a tener talleres de pintura, de danza, que ya próximamente van a comenzar también. Iris, esas son parte también de las actividades que tienes que desarrollar tú en el tema de convivencia escolar, porque yo encuentro ya algo como extraordinario de que los papás también estén participando en estos talleres. Me imagino que en el área del deporte deben participar mucho. Claro, efectivamente, o sea, no solamente este año, como les digo, yo, bueno, cuento esto porque el otro día fui a un taller y había mucho, era un taller de básquetbol con el tío Pablo. Y había mucho apoderado ahí con sus niños, acompañándolos. Y siempre se da esto cuando hay campeonatos, participan mucho también los padres junto a los niños. Y se ponen la camiseta de la escuela anexa ahí para ir a hacer barra y todo eso. De la escuela más querida. De la escuela más querida. Siempre la más querida. De la escuela más querida. Bueno. Y cómo no querer a nuestra escuela. Estudiamos ahí, hicimos nuestra práctica profesional, es lo que a mí me corresponde, la gran trayectoria que tengo y que ya hago como mía, esta escuela anexa. Después regresé a hacer Perdón, ¿tu mamá fue profesora? Mi mamá fue profesora de la escuela anexa. Tienes que nombrarlo si no te la retas. Sí.
Mi madre, Bernardita Vera, que en paz descanse. Ella también formó parte de la planta docente de la escuela anexa, con mucho orgullo también. Y como digo, somos parte ya de la escuela anexa porque hemos regresado muchas veces y felizmente para quedarnos definitivamente, y esperamos terminar ahí también, si Dios quiere. Viviana, al respecto también de todos estos talleres, todas las escuelas tienen como un sello educativo. A lo mejor nos podrías mencionar cuál es el sello educativo de la escuela anexa, ¿cierto? Sí, la verdad es que en este minuto en la educación... Formación integral. Sí, la todo. Formación integral y la educación... ¿Pero tienen arriba el deporte o la parte artística? La educación, primero la educación de calidad, obviamente siempre apuntando a la formación integral, ¿cierto? Y al desarrollo posterior de los chicos, siempre pensando en que ellos van a seguir en la enseñanza media y posteriormente prepararlos para que tengan también una profesión, ¿cierto?, en el futuro. Eso es más bien el sello del colegio. Esto es una educación integral. Y en relación aquí en la comuna, ¿hay otras instituciones que llevan lo mismo o esa orientación? Como una manera, aunque sea muy feo, de comparar. Lo que yo podría decir que, por ejemplo, la gente ya nos conoce, sabe que yo, por ejemplo, trabajo en la Escuela Hierbas Buenas y su sello educativo es la parte artística. Sí, por ejemplo, también recuerdo, estoy contestando a Carlito, que la Escuela de Palomar tiene un sello de educación ambiental. Entonces sí, hay distintos sellos y distintas escuelas. Claro, lo nuestro es un desarrollo integral en nuestros estudiantes. Digamos, como dijo tía Viviana, enfocado a la proyección de futuro de nuestros niños. Viviana, me quedó una preguntita que tiene que ver con los talleres que tú tienes tantos años. ¿Algunos de estos niños han seguido por la línea de la danza o del folclore? Sí, de hecho hay un chiquito, Erwin, que fue campeón de cueca, que él comenzó justamente, llegó muy tímido al colegio. Berman, es cierto, es pariente de la Iris también. Entonces él llegó muy tímido a la escuela y comenzó a trabajar conmigo en el taller de folclore. En ese tiempo yo tenía más varones, hoy día tengo puras chicas. Generalmente las niñas se interesan más por la danza, de pronto a los chicos hoy día les da un poco más como de vergüenza saber que van a ver o van a ser minoría en relación a la cantidad de mujeres que están interesadas. Pero en ese entonces él era uno de los niños que finalmente se proyectó especialmente en la cueca y finalmente fue campeón nacional de cueca en su categoría, sí. Después yo creo que nos acordaba mucho de la escuela, sí, no nos mencionó mucho, pero yo lo tengo muy, lo mismo que Marcelo Ruiz, que también él siguió practicando folclore, luego en otras agrupaciones, que también, digamos, siguió con el tema en la enseñanza media y posteriormente también pertenecía a grupos de folclore. Lo que me acuerdo en este momento. Claro, o sea que yo tuve una conversación con un joven profesional y que me comentaba de que él estaba muy orgulloso de haber estudiado en la escuela anexa, sin saber que ustedes venían, porque aprendió a tocar el teclado con el tío Oscar Belquén. Claro. Entonces siguen practicando a esta altura cuando ya son mayores, porque yo decía, pucha, yo no tuve la oportunidad de aprender a tocar, por ejemplo, la flauta, me gustaría, pero no lo aprendí en la época escolar. Lo que yo recuerdo que habían coros, yo participé de coros, pero me hubiese gustado aprender esto, un instrumento musical. Un instrumento musical. Como a lo mejor alguna de ustedes dos de practicar con algún instrumento musical, ¿no? No, para nada. Yo tocaba harto guitarra. Guitarra. Yo participé primero con don Francisco Delgado, que ahora él está trabajando en Puerto Varas todavía. La verdad no sé si ejerce todavía como profesor, pero sí estuvo a cargo de la Casa de la Cultura y tocaba harto guitarra con él, también estaba en el coro y luego seguimos con el grupo de guitarra con don Mario Ruiz, que fue mi profesor jefe con el que terminé octavo en la escuela anexa. Don Mario Ruiz también vecino de la calle Almirante de la Torre. Mario Ruiz Ibel. Sí. Que él fue compañero mío en la básica.
Ah, también. Sí, pues, de esa generación. Compañero de don Carlos y además fundador del primer kinder en ese entonces, que hoy día es párvulo, ¿cierto? El primer kinder de la escuela anexa, que aquí yo tenía los datos, que comenzó el 2 de marzo de 1950. Aquí está don Mario Ruiz, tengo en la nómina aquí vecinos bastante conocidos de la ciudad. Por ejemplo, dentro de ese grupo que inicia el kinder, ¿cierto?, el 2 de marzo de 1950, dentro de los más conocidos, bueno, a lo mejor hay muchos otros, otras personas que conocen también. Voy a nombrar, ¿cierto?, por ejemplo, a don Carlos Cabello Cárdenas. Presente acá. Don Manuel Ferreira Parker, que también es un vecino conocido, muy conocido en la ciudad. Don Jaime Gilchrist Borges, que me comentaba don Carlos que ya también había fallecido. Rolando Jeren Villarruel, también él ya no está con nosotros. Don Jaime Mancilla Garrido, don Gustavo Trauman, don Fernando Wolf, don Namán Yuri, Carmen Rosa Yáñez, Nelson Trauman, Danti Sanguinetti, son apellidos ya no muy conocidos ahora. María Luisa Vera, por nombrar algunos, ¿cierto?, para no aburrirlos tanto con la lista, sí. 23. Pero que es súper bonito, Viviana, que nos puedas recordar, alumnos, porque hay ¿cierto? Muchos que son conocidos. Sí. Así que usted es parte del registro histórico de don Carlitos Cabello. Un homenaje también a ellos, el primer kinder de la escuela anexa. ¿Qué recuerdos tiene usted? No, bueno, la escuela anexa en esa época estaba en lo que es la iglesia Pío. La mitad de la cuadra era de la escuela anexa y en el segundo piso parece que estaban los dormitorios de la escuela normal, de las niñas. Era como eso fue en 1938. Eso, claro, eso es lo que yo recuerdo, era un edificio de madera. Comenzó ahí, sí. Bueno, aprender el asunto de aprender a leer las letras pegadas en la pared con un animal o con otro mono, eso también me llamaba, me acuerdo de eso. Claro que es una cosa común en todos los colegios. Sí, hasta los días de hoy. Los recuerdos de niños son importantes. Sí. Como usted decía, ese primer edificio que comenzó, donde se formó la escuela anexa, era un edificio que se había arrendado al obispado. Claro. ¿Cierto? En 1938, donde está la escuela, hoy día la escuela, o sea, la iglesia Pío X. Sí. Entonces estuvo allí la escuela hasta 1953, cuando se cambia el edificio nuevo que tenemos hoy. Por lo tanto, el párvulo comenzó a funcionar en ese edificio que don Carlos hoy día recuerda, ¿cierto? Y en conversaciones con exalumnos que comenzaron con el primer curso, que fueron 48 alumnos en 1938, entre ellos la tía Isaura Torres, que bueno, para mi tía, porque teníamos una relación familiar, ¿cierto?, con mis padres de amistad, y ella contaba siempre cómo era esa primera escuela tan distinta a las comodidades que nosotros tenemos hoy, que adaptaron, ¿cierto?, cajones de manzana, que hicieron los bancos con eso, que luego las paredes, para que no se filtre el viento, le ponían papel de diario con engrudo, y trabajaban en condiciones muy distintas a las que nosotros trabajamos hoy día. Y de pronto, aún así, todavía no estamos conformes en algunas... Siempre falta algo. O de pronto, ¿cierto?, nos hemos puesto tan cómodos que si los niños, si no tienen furgón, no van a la escuela. Tantas cosas que, bueno, no vamos a cuestionar ahora por el tema del tiempo tal vez, pero cómo comenzó y todo el sacrificio que se hacía en aquel tiempo, ¿cierto? Y que de pronto hoy día nos quejamos por pequeñas cosas, ¿cierto? Fíjate, bueno. Viviana, de que, bueno, yo pensaba de que el edificio de la escuela anexa es el que existe ahora. Pero no es así, pues entonces la pregunta, porque usted dije al principio que son parte de la historia de la comunidad, la idea es saber cómo nace, cuál es el origen de la escuela anexa, cómo nace. Bueno, la escuela anexa nace al alero de la escuela normal, ¿cierto? Responde a la necesidad de la escuela normal, de las chiquillas que estudiaban en ese entonces para profesoras, ¿cierto?, que se preparaban desde sexto humanidades, que era en aquel tiempo
muy jóvenes comenzaban a prepararse para ser maestras y en esa necesidad de tener un lugar donde practicar, donde realizar su práctica profesional, entonces nace la escuela anexa, por eso es anexa a la normal rural de Ancud. Sí. Claro. Y eso, claro, se inició en 1954, sí. Cuando ya se cambiaron al edificio nuevo que es el actual. El actual edificio. Sí, claro. sí. Por eso yo tenía la idea que siempre estuvieron ahí, pero hay otra historia, sí. que es donde participó aquí. Y también es muy interesante que haya también tenido este nombre de escuela anexa, justamente por lo que explicaba Viviana, pero después también tuvo otros nombres la escuela. Pasó después a ser 102, la 878, la que 878, la 878 y en el año, Viviana, ¿me ayuda? ¿En qué año volvió 1992. a ser 92 volvió a ser escuela anexa. La escuela más querida. La escuela más Siempre querida. la más querida. ¿Y ahora es anexa a algo? No, ¿O escuela queda anexa. el nombre? No, escuela anexa. Lamentablemente ya no existe Ya la no escuela existe la normal. escuela normal. Claro. Sí, yo recuerdo, cuando era alumno de la Escuela Superior número 1 de hombres de Ancud, que llegaban, claro, muchos de estos alumnos practicantes que venían de la escuela normal. Era una época muy, muy bonita. ¿Pero a ti te tocaría de la escuela normal o fueron alumnos yo lo que recuerdo hicieron como practicante. Universitarios que hicieron práctica en la escuela donde tú estudiabas? Ahí me pillaste, Viviana, pero... Sí, porque los llegaban muchos chicos practicantes. que estudiaron en la Estoy Universidad hablando de los Austral... años 70, 77. Ah, ya no. Tiene que haber sido universitarios que iban a hacer práctica. Sí, universitarios tienen universidad. A nosotros nos tocó, a mí me tocó ver muchas clases prácticas de profesoras, bueno, normalistas. Yo era niña, recuerdo que en la escalera grande saqué el liceo que hoy día, ¿cierto?, con la escuela, bajaban las chicas pero impecablemente vestidas, con la profesora que dirigía las prácticas en ese entonces, nos daba todo un discurso, nosotros nos formábamos a ambos lados de los pasillos, ellas pasaban y también recordar que las clases que realizaban tan preparadas, con tanto material, era, bueno, yo siempre fui bastante, me interesaba mucho y fui bastante ordenada, entonces disfrutaba y parece que me transportaba a otras dimensiones cuando ellas empezaban a hacer sus clases, sobre todo de historia, que siempre me apasionó mucho. Hasta los días de hoy. Sí. Qué linda historia. Y pasando a otras cosas quizás más negativas, a nivel nacional existe mucho el bullying antes de los problemas de la pandemia. ¿Cómo andamos en la anexa en relación a eso? Claro, bueno, el concepto de bullying, la verdad es que siempre nosotros tratamos de explicarlo porque muchas veces se confunde cuando hay, por ejemplo, no sé, violencia escolar, acoso escolar, y el tema del bullying pasa por cuando los niños, ellos tienen dificultades, tienen desencuentros entre ellos, y que posterior a eso utilizan hoy en día, lamentablemente, las redes sociales, ya el ciberbullying, lo utilizan mucho para poder hostigar a sus compañeros, y esto, por supuesto, el bullying ya es llamado propiamente tal cuando esto ocurre en el transcurso del tiempo, específicamente dirigido a una persona, ¿ya?, o a más de una. Entonces es ahí cuando nosotros tenemos que enfrentar las situaciones que en general se terminan conociendo, porque muchas de ellas a veces las desconocemos porque no llega la información a nosotros, que somos los que tenemos que enfrentar esto para poder remediarlo, para poder ayudar a los niños a que tengan una sana convivencia. Pero felizmente, como decía delante, el bullying propiamente tal no se da, al menos dentro de nuestra escuela, digamos, en la manera presencial. Puede haber a través de las redes, que es lo que nosotros, cuando conocemos alguna situación, la enfrentamos. Sí. Y agregar a lo que decía Iris también, que todos los profesores jefes, ¿cierto? Todos los cursos tienen un profesor jefe, aparte de los profesores de asignatura. En el segundo ciclo en el cual nosotros trabajamos,
siempre están muy pendientes y son muy apañadores con sus estudiantes, y en todas las clases, todos los profesores de asignatura también siempre estamos dando consejos, conteniendo, ¿cierto? Que también es una forma en que como escuela tenemos una sola línea para tratar esos problemas. Y acotar también que siempre en todo este tema de educación hay 3 elementos que son fundamentales y tienen que unirse. Los estudiantes, por un lado, que son nuestra razón de ser, nuestro foco, ¿cierto? La escuela, con todo el cuerpo docente y paradocente, y la familia. Si estas 3 cosas están unidas, yo creo que no hay temporal que nos derribe. ¿Sí? Eso es importante. Viviana y Iris, lo conversamos un poquito antes de entrar al programa, cuál fue nuestra infancia y cómo la vivimos en nuestras escuelas. Yo recordaba mi época en la escuela número 1, donde yo diría que periódicamente se producían estas peleas, ¿ya? La pregunta es, ¿piensas tú que siempre ha existido bullying? Bueno, por supuesto que sí. O sea, el bullying quizás ahora tiene el nombre de bullying, pero antiguamente ocurrían estas mismas situaciones, solo que se enfrentaban de otra manera o se desconocían muchas veces. Hoy en día las redes sociales, como decía adelante, da para que cada cosa que ocurra de repente se publica y se sabe más de las cosas que pasan. Antes nosotros recurríamos, no sé, ni siquiera a nuestros padres, porque si llegábamos a decir que había ocurrido alguna situación en que habíamos estado involucrados nosotros, nos llegaba el castigo y ahí terminaba el bullying en aquellos tiempos. Pero siempre ha existido esto de las peleas entre niños, de los problemas, ya sea por los pololeos que se dan en los adolescentes, o desacuerdos que tienen por los juegos, y siempre ha existido eso, solo que ahora tiene otro nombre nomás. Perfectamente. Don Carlitos Cabello. No, en relación a un tema que es a nivel nacional también, en relación al alfabetismo. Se hizo una encuesta hace poco y que se determinó que el 50% de la gente no entendía lo que lee. Entonces yo no sé qué opinión se puede dar al respecto, dónde estaría la falla. Muchos dicen que es por el alto valor de los libros, de la literatura. Pero debe haber otras causas de esto, porque es una situación realmente grave. El alto valor de los libros no es excusa para no leer. No. Nosotros en el colegio tenemos una biblioteca maravillosa, donde, bueno, todo esto la profesora Erika, que es encargada de la biblioteca, tiene las puertas abiertas, ¿cierto? Y están todos los libros al alcance de los niños. No era como antes cuando nosotros estudiábamos, ¿cierto? Que había que hacer toda una ceremonia para llegar a la biblioteca y que a uno le presten un libro. Ahora no, los niños incluso en el recreo, ellos van, se instalan, ¿cierto? Toman su libro, leen. Hay bastante interés por la lectura, pero sí también nosotros hemos detectado el hecho de que hoy día, cuando comenzamos a trabajar este año, ya digamos en forma presencial, esta nueva normalidad, como se ha llamado, ¿cierto? Los niños, por ejemplo, que están en quinto, tienen como un nivel de tercero básico, porque han perdido esos 2 años, ¿cierto?, de presencialidad y que realmente les ha afectado. De pronto uno pensaba que no era tanto, ¿cierto?, pero la realidad nos ha sorprendido en ese sentido, que hay muchos niños que las notas a lo mejor que se sacaron en este tiempo de pandemia no reflejan sus aprendizajes, porque obviamente hubo que bajar el nivel, ¿cierto? Y cuando uno ya quiere empezar a caminar normalmente con ellos, se da cuenta que tiene que retroceder y retomar. Y el tema de la lectura, en el caso mío, que es la historia, ¿cierto? Hay muchas habilidades que ellos tienen que saber, y una de ellas, ¿cierto?, es la comprensión lectora. Hay mucho análisis de textos históricos y yo creo que siempre ese es un tema que tenemos como debilidad. Y también
tiene relación con las redes sociales. Hoy día los niños prefieren estar con el teléfono, ¿cierto? Y escribiendo lo menos posible, ni hablar de redacción, porque de pronto no saben redactar un texto porque todo lo abrevian, todo lo escriben con letras o símbolos que uno finalmente no entiende. Pero yo creo que el tema de la comprensión lectora es a nivel nacional. Trabajamos en eso, la tía sí. Iris, que es profesora de lenguaje, puede decir algo más en relación Tengo al tema. bastantes años de experiencia vamos como a hacer un pequeño corte en el programa y en un rato más continuamos. Perfecto. Amigos auditores, espérennos en un momento. Hola, soy Javier Cabellos Tom, médico veterinario y chilote, presidente y fundador de Chiloé Silvestre, el Centro de Conservación de la Biodiversidad. Chiloé Silvestre es una organización sin fines de lucro, creada en el año 2009 para contribuir a la conservación de la biodiversidad de Chiloé y del país completo. Chiloé Silvestre está ubicado en el sector de Nalvajo de la comuna de Ancud, en lo que es la Reserva Marina de Puyinque, una de las 2 reservas marinas que existen en la región de los lagos. Tenemos 3 objetivos principales o líneas de acción. Estas son la educación ambiental, para lo cual tenemos un centro de educación o estamos formando un centro de educación en el mismo sector donde trabajamos, en Puyinque, con el objetivo de que la gente nos pueda visitar y nosotros poder enseñarle acerca de los problemas de conservación que tienen las especies de fauna silvestre. Otro de los objetivos es la rehabilitación de fauna silvestre. Tenemos un centro de rehabilitación, el único en la isla de Chiloé, donde recibimos animales desde Quellón hasta Ancud, las 10 comunas que pertenecen a la provincia de Chiloé. Aquí recibimos pudúes, lobos marinos, zorro chilote, pingüinos y todo tipo de aves que la gente normalmente encuentra accidentada o dañada por causas antrópicas. Y finalmente la investigación. Hemos trabajado desde el año 2009 principalmente en aspectos ecológicos, genéticos y enfermedades, tanto en el zorro chilote como en el pudú. Cada vez son más las especies que se ven afectadas por la acción humana. Y nosotros somos los encargados de recibir a toda la fauna de la isla de Chiloé. Es por eso que hacemos un llamado a todas las municipalidades para que nos apoyen. Ancud, Curaco de Vélez, Achao, Quellón, Dalcahue, Puqueldón, Castro, Kemchi, Keilen, Chonchi. Juntos podemos hacer el cambio. Ayúdennos a proteger la fauna silvestre de Chiloé. ¡Súmense! Y bien amigos, estamos de vuelta en nuestro programa de mediodía a medianoche. Y en esta oportunidad, como ya les decíamos, estamos en conversación con Iris Bergman y Viviana Cholú, profesoras de la escuela anexa, con las cuales hemos tenido un diálogo bastante fructífero, entregando antecedentes de las actividades de ese colegio. Estábamos hablando en relación a la lectura. Era el tema de la comprensión lectora. El tema de la comprensión lectora. Bueno, es un tema que es bastante preocupante, no solamente a nivel de nuestra escuela, sino que a nivel nacional, como decía tía Viviana. Y esto pasa también por la gran gama de intereses que tienen nuestros niños, especialmente por la tecnología. Todo lo que les ofrece la tecnología, ellos obviamente tienen sus preferencias, y no precisamente en todos es la lectura. Tratamos de motivarlos en gran medida para que ellos se interesen, se motiven, y por lo mismo buscamos actividades que sean más lúdicas para que ellos puedan leer más, puedan tener momentos de reflexión, porque no solamente es leer, sino que también reflexionar sobre las lecturas que ellos leen y llegar así a tener una opinión sobre sus lecturas. Claro. Y estamos día a día trabajando para que cada vez podamos ir superando esto de la comprensión lectora, que como decía Viviana, no solamente se da en lenguaje y comunicación, sino que se necesita para toda, transversal, todas las asignaturas necesitan que los niños tengan una buena comprensión lectora. Viviana, antes que vaya pasando más el tiempo, nos les hemos preguntado a ustedes la fecha de su aniversario. ¿Y cuáles son las actividades que están desarrollando en este nuevo aniversario de la Escuela Anexa?
Nuestro aniversario es el 19 de abril, o sea, la próxima semana, el día martes. En realidad se va a hacer un acto, que va a ser un acto interno debido también a las condiciones que se están viviendo, y se van a presentar, ¿cierto? Bueno, algunos puntos artísticos y también, bueno, el discurso que se hace habitualmente, en donde se cuenta un poco de la historia de la escuela, sobre todo a las nuevas generaciones que están ingresando recientemente. ¿Eso lo hace la profesora de historia? Bueno, no siempre, ¿sí? Cada año se va nombrando un nuevo encargado, ¿cierto?, de levantar esta historia y recordar un poco cosas que han ido ocurriendo con nuestra escuela a través del tiempo, y este año va a estar muy enfocado al tema emocional. Porque siempre estamos preocupados de eso, como hablábamos ya del tema del bullying, que todo esto tiene que ver también con las emociones de los chicos. Esa pregunta es importante. ¿Y cómo van a enfrentar este nuevo estado emocional de sus alumnos, Iris? Claro. Bueno, primero que todo nosotros tenemos... Porque, perdón, antes de que te interrumpa, ellos, nuestros alumnos, los estudiantes, tienen ciertas diferencias y se nota por su estado emocional, pero también nosotros los adultos también tenemos muchos problemas. Por supuesto. Sí. Era lo que yo les decía delante, que no solamente tenemos que preocuparnos de los niños que sabemos que están con esta problemática de socioemocional producto de la pandemia, también los adultos tenemos que saber cómo llegar preparados para poder apoyarlos a ellos. Y bueno, en la escuela nosotros tenemos espacios para eso, en las distintas asignaturas, preocuparnos un momentito de conversar con ellos, cómo han llegado a sus clases, la mañana, si quieren contar alguna situación que los incomode u otras que los haga, que están en un buen estado emocional, porque no solamente tenemos ese lema de que no solamente preocuparnos de lo malo que ocurra, sino que también resaltar lo bueno que esté pasando, para que ellos así tengan un refuerzo positivo y su autoestima cada vez sea más elevado. Y esa yo creo que es la única forma en que ellos van a poder ir adquiriendo sus aprendizajes estando con una autoestima elevado, un aspecto socioemocional equilibrado, y tenemos que estar preocupados siempre de eso antes que estar pasando contenidos y estar colocando notas, como dicen los chicos, en cada asignatura. Que en todas las asignaturas se hacen pausas. Claro. De pronto uno está haciendo la clase. Esa modalidad que están usando hoy día. Ve que de pronto los chicos como que ya perdieron el foco de interés, uno hace una pausa con otras actividades más lúdicas, ¿cierto? O simplemente detener un rato la clase. ¿Y cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿Todo va bien? Y ahí ellos también darles el tiempo para expresarse, ¿cierto? Y contar, si es que quieren, ¿cierto?, algo delante del curso, o si no se trata, forma parte del equipo de convivencia, está muy preparado para eso. Sí, en realidad estamos contentos porque generalmente nosotros trabajamos en equipo, y de hecho existe un equipo de convivencia que está formado por el inspector general, la psicóloga de la escuela y quien les habla. Y a su vez trabajamos con los profesores jefes, con los profesores de asignatura, todos involucrados en esta parte para poder apoyar a los niños en el aspecto socioemocional. Y los recreos entretenidos, se está implementando también los recreos que ¿cómo tengan hacen esos juegos recreos para que les sirva a las otras escuelas? Bueno, sabemos que felizmente el Ministerio de Educación ha proporcionado algunos recursos donde han llegado, por ejemplo, juegos de tacatacas para poder tenemos juegos de tacataca, y es entretenido también irlos a ver ellos cuando hacen sus competencias ahí entre ellos. Bueno, ya tenemos también los inspectores, los tíos asistentes de la educación en general, auxiliares, inspectores, que siempre están preocupados de nuestros niños también, y ellos los organizan. Es muy bonito verlos porque los organizan por curso. Por ejemplo, hay un tacataca para solamente primero y segundo, otro para tercero y cuarto, y a su vez hay líderes. Tenemos 4, creo que hay, 2 en el primer ciclo y 2 en el por ciclo, sí.
los tíos asistentes, los tíos inspectores los organizan para que existan líderes y que vayan dándole oportunidad de que todos puedan jugar, porque sabemos que nosotros en nuestra escuela son alrededor de 400 niños, que todos quieren participar en alguna medida y hay que organizarlos para que tengan la oportunidad. Sí, porque el tiempo de recreo tampoco es tan largo. No es tan largo su tiempo de recreo tampoco. Se le han colocado mesitas con otros juegos, esos jueguitos de dominó, tienen dominó. de esas torres de madera que ellos van sacando piezas, ¿cierto? Y también la ronda, que ahora las tías del primer ciclo, ellas juegan mucho a la ronda, que se está tratando de retomar esos juegos antiguos que hacíamos nosotros cuando estábamos en el colegio. El tejo por ahí hoy día tuvimos, me alegró mucho ver afuera de una sala marcado con cinta en el suelo para que los niños puedan que jugar. Conocíamos jugar al luche. Al Claro, luche. claro. Ahora no se juega con cajitas, sí, solamente saltando, Claro, porque el sí. tema de la cajita también se puede transformar en un arma de pronto si se los tiran. Ya, no usan el tejo. Claro, solamente el salto es otro tipo Sí, de... otro tipo de- Sí, distinto al que jugábamos nosotros. ¿Y las bolitas? No la hemos visto No, que juegan, no. pero nos encantaría volver. Yo era una de las que, bueno, voy a dar Funciona. una anécdota. Cuéntala, A mí Noé. me encantaba ver cuando los niños jugaban a las bolitas, al trompo. Y yo aprendí, bueno, mi padre, mis tíos me enseñaron a jugar al trompo. Y yo pasaba a jugar con los niños. Pero un día mi director, que lo voy a recordar con mucho cariño, don Edín Cárcamo, me dice muy sutilmente, me dice, ¿sabes? Es bueno esto de los juegos de los niños, pero cuidado cuando tú juegues porque se puede escapar el trompo con la fuerza que juegas y le va a llegar a un ojo a un niño y te vas a ver en problemas. Porque me apasionaba mucho ir a jugar con los niños ahí al trompo. Pero lo pasaba bien Qué con época ellos. más bonita, porque yo también recuerdo los juegos en la escuela. Sí. Pero ahí jugaban al clavo, a sacar los clavos. sacar los Y en la fochita había que sacar botones. Con Dentro botones de se un- jugaba, yo me claro. acuerdo. Sí. Los chicos nos sacaban hasta de nuestros abrigos, nos Sí. sacaban los botones, de Claro, repente sí. íbamos a poner abrigo y no había ni un No botón. había ningún botón. Sí, eran igual traviesos en esa época, travesuras diferentes, pero traviesos al fin. Sí. Mencionaste a un director, a don Edín Cárcamo. Han pasado muchos directores, directores, ¿cierto? sí. Y también hay profesores que ya no están, a lo mejor igual podemos recordar, o hay profesores jubilados. Yo Mira. quiero hacer un recuerdo, Sí, porque sí. yo hice una vez un reemplazo, reemplacé a la tía Maruja Tonkoviak en educación física, ya hace muchos años. Y en esa época yo recuerdo que también me acompañó una actividad deportiva el tío Américo, don Américo Sí, Muñoz, que le sí. gustaba mucho esa actividad, lo recuerdo igual con mucho cariño porque él era muy activo en esa parte deportiva, Le porque uno lo gustaba ve mucho. como muy tranquilo, muy pausado, pero en la parte deportiva le ponía su carácter. También profesor de historia y luego fue... El profesor de historia, don Américo. Sí, profesor de historia. Llegó al colegio como profesor de historia y luego ya ocupó la inspectoría En la Inspectoría general, General, yo digo. ¿cierto? Y sí, efectivamente acompañaba mucho a los chicos en todo lo que es deporte. Le gustaba mucho el fútbol. Mira, hablando de... Jugábamos al básquetbol. Ay, ¿cuál Él era un jugaba? poco más alto, más de edad un poco más alta que nosotros. Y jugábamos ahí en una cancha que había en el hospital donde está la cámara de descompresión. Ah, ya. Ahí Él- había un pedazo, era de tierra la cosa. Claro. Y se juntaba gente, o sea, eran cabros de varios barrios. Y don Américo era uno de los que jugaba, pues de ahí ya le salió Era del por barrio. el deporte. Claro. Viviana, ¿tú querías hacer un Sí, recuerdo de alguno? me gustaría hacer Menciónalo. un recuerdo, porque aquí tengo un listado. Bueno, a todo esto les voy a contar que nosotros estamos intentando escribir la historia de la escuela anexa. Y por eso yo tengo aquí todas estas hojas que en el fondo son recopilaciones de los registros escolares. Entonces me gustaría recordar los directores que han pasado por nuestra escuela desde su fundación, comenzando, ¿cierto?, por la señora Josefina Bastidas Montero, fue la primera directora, luego la señora Flora Águila Soto, de 1960 a 1966, la señorita Emilia Andrade Bamonde,
también fue subdirectora cuando yo estaba en el colegio. Director era don Orlando Rojas Cárdenas, que fue nuestro director en la época en que yo estudiaba. Don Luis Oyarzún Vidal, don Belisario Oyarzún, desde 1978 a 1986, don Arnoldo Latorre Díaz, de 1987 a 1988, tuvo un periodo corto. La señora Silvia Fernández, solo un año, 1988. Luego llegó don Edín Cárcamo, Calisto, cierto, que recordábamos hace un rato, y que yo creo que fue el que ha estado más años en la dirección del colegio. La verdad no recuerdo en qué fecha él se retiró o jubiló, ¿cierto? Pero yo creo que fue el que marcó hacia fuego la historia de la escuela, me atrevería a decir, junto con don Orlando Rojas, que también, bueno, porque fue, a lo mejor porque fue mi director y porque yo lo respetaba tanto, ¿cierto? Lo recuerdo con mucho cariño, bastaba que él se pare nomás para que todos quedáramos así como en misa. Se imponía, pasaba por los pasillos y nosotros sí quedábamos totalmente tranquilos, porque al tiro nos apuntaba con el dedo si estábamos haciendo alguna maldad. Muy especial él en su trato, muy cariñoso, a pesar de ser así como tan grande, o al menos yo lo veía tan grande, sería porque era chica, ¿cierto? Y la severidad siempre, y muy... bueno, en ese entonces los profesores eran como muy especiales, hasta en su forma de vestir. Yo no recuerdo que un profesor haya ido, o una profesora, sin peinarse, o sea, y estamos hablando de peinado de peluquería, no como uno se toma el pelo medianamente, ¿cierto? Pero siempre bien peinada, la mayoría con falda, ¿cierto? Muy bien vestida. Y bueno, yo creo que también es una mezcla de lo que uno admiraba. O sea, para mí, mis profesores total y absolutamente admirados desde niña. Mi madre también fue profesora, a lo mejor era por eso. Y porque uno aprendió el respeto. ¿Y tu mamá fue profesora de qué escuela? De la escuela anexa también, Enriqueta Retamal, también profesora de historia, trabajó en la escuela. ¿Y tus profesores, Iris, a quiénes recuerdas? Mis profesores, bueno, tengo la dicha que hasta el día de hoy estoy en contacto con mi profesora de enseñanza básica, la tía Estelvina Cárdenas. Ella no vive en esta comuna en este momento, pero sí nos comunicamos telefónicamente y estamos en contacto para saber cómo está. Y bueno, ella fue mi profesora de enseñanza básica, de quinto a octavo, que fue cuando yo llegué a la escuela anexa. Fue mi profesora de práctica profesional. Y después cuando llegué a trabajar a la escuela anexa, me encontré con la tía Estelvina. Fuimos colegas también ahí en la escuela anexa. Y profesora de educación física, la señora Nora Montiel también estuvo en la escuela anexa, ¿verdad? En la escuela anexa, sí. Sí, hacíamos con ella unas hermosas revistas de gimnasia en el estadio. Inolvidable. Mucha cantidad de chicas, ¿cierto? En todo el espacio, lo que era el estadio Pudeto en ese entonces, allí hacíamos unas revistas de gimnasia con la tía Nora que eran espectaculares. En ese entonces, cuando se hacían más cosas a nivel de todas las escuelas de Ancud, ¿cierto? Habían como más actividades, siento yo. Yo recuerdo también las actividades de gimnasia en el gimnasio municipal. Sí. Nosotros asistíamos, yo en esa época, con don Mario Águila. También me hace un recuerdo. Había más tiempo para preparar cosas. Como no teníamos la jornada escolar completa, teníamos el resto del mediodía para trabajar con los niños y hacer cosas extraescolares. Claro, extraescolares. Los profesores de educación física, recordaste hace un rato atrás a la tía Maruja Tonkovia, que ya está jubilada. Ella también hacía actividades con los niños en otro horario, que es el que no tenemos hoy en día. Por ahí hay una queja, Iris, tuya, porque estuvimos, mira, mucho tiempo en pandemia, las clases eran telemáticas y ahora este 2022 es jornada escolar completa hasta las 4 de la tarde o más. ¿No será mucho? ¿Qué creen? ¿Qué opinión tienen ustedes al respecto? Bueno, nosotros sabemos que
los niños necesitan de un tiempo para tener un proceso de adaptación. Si estuvieron tanto tiempo, 2 años, sin asistir a la escuela, es mi opinión personal, debieron haber tenido, pero desde su inicio, desde el primer día de marzo, cuando entramos el 2 de marzo, debieron haber tenido un tiempo más corto para poder irse adaptando. Hoy en día los niños como que ya están acostumbrados, se están habituando al horario que tienen, y no sé qué tan bueno sea nuevamente tener un cambio, tanto para los niños como para las familias que se organizan. Hay toda una organización detrás que tendría que volver a romperse para poder acortar la jornada si fuese necesario. ¿Sientes, Viviana, que es una jornada muy extensa, muy extenuante? Fíjate que total y absolutamente de acuerdo con Iris. Yo pienso que en marzo deberíamos haber empezado tal vez trabajando hasta el mediodía, con actividades pedagógicas, tal vez la jornada de la tarde con actividades más lúdicas o deportivas o de talleres, ¿cierto? Pero ahora ya los chicos como que ya lo asumieron y están ya más habituados, ya llevan un mes y algo, ¿cierto? Ya como que se han adaptado mejor. Al principio sentí como que les costó un poco, pero ahora ya como están un poco más tranquilos y más adaptados, digamos, a este cambio brusco, si se quiere, ¿cierto? Pero necesario, porque también convengamos que para las familias significaba una complicación, que de pronto no coincidían los horarios de los papás, que tenían que ir a buscarlo a la 1, que de pronto no tenían con quién dejarlo, entonces significaba también para ellos una situación complicada. Y en relación a los campamentos escolares, ¿se siguen realizando? ¿Participaba la escuela anexa cuando había de ellos? Sí, yo recuerdo que en los tiempos en que estuvo esta actividad, participaban bastantes niños de nuestra escuela. Sí, eso me parece que hace tiempo ya que no se dejó de hacer. Sí, que no se hace. ¿Por qué sabes más la historia de eso? Bueno, yo participé harto en campamentos escolares, unos 10 años, pero con el tiempo de la impresión no sé más en realidad. Yo creo que se fue perdiendo porque hacer campamentos escolares era súper complicado también, porque llegaban estos... Bueno, lo que organizábamos nosotros es que iban alumnos de distintas escuelas, que también recuerdo bien que nos costaba juntar la gran cantidad, y nosotros habilitábamos carpas. Y yo creo que al día de hoy no podrían hacer ese tipo de campamento, porque dentro de la carpa no sabemos qué pasa con los niños. Sí, pero era actividad muy interesante, sí, ¿eh? Y ahí yo les saco el sombrero a los que hacían de monitores. Claro. Era un gran trabajo de los monitores. Una gran responsabilidad que tenían los monitores en ese tiempo. Lo que nosotros hacíamos, para recordarlo, digamos, es que cada monitor tenía un grupo de 10 niños. Claro. Y estaba de las 7 de la mañana, desde que se levantaba, hasta las 12 de la noche, pues era una cosa, yo les decía, ustedes son verdaderos comandos. Pero con el tiempo se fue perdiendo, no solamente acá, me parece que también en la zona de Puerto Montt, Osorno y Valdivia, que siempre tenían campamentos, sobre todo de los Boy Scouts. Y para salir de una duda que tengo, y quizás una pregunta que no tiene mucho que ver con el programa, ¿la familia de usted era del Palomar? Sí, mi padre vivió en Palomar, sí. Claro, porque mi padre tuvo una parcela que quedaba más o menos al frente ahí en la línea del ferrocarril. Y me saltó la duda porque el apellido no es muy común, pues, debe ser la única familia. Todavía tengo familia y tías muy queridas, primos, sobrinos que viven en el sector de Palomar. Sí, de eso, por el apellido yo dije tiene que haber esa relación. Claro. A mí me gustaría acotar un poco más en relación a lo que preguntaba Jorge hace un rato atrás, recordar algunos nombres de profesores, ¿cierto?, que ya no están con nosotros, aparte de lo que ya hemos mencionado. Hace muy poco tiempo falleció la tía Orieta Barrientos Sendoya, que también fue inspectora general del colegio, que también hizo clases en la escuela. Y bueno, lamentamos mucho, ¿cierto?, su partida. Lo mismo que en tiempo de pandemia falleció otra profesora
que también fue alumna fundadora de la escuela anexa, la tía Emma Soto. Sí. Don Jorge Sierpe, Don que Jorge también Sierpe, se fue en plena pandemia, ¿cierto? La tía Orfa Mayorga, colegas que, bueno, la tía Orfa Mayorga fue mi profesora desde kinder hasta cuarto, me parece, de básico, y de ahí ya pasamos con otro profesor. Pero recordar a esos profesores tan valiosos, profesores normalistas, bueno, yo me siento un poco normalista, tengo que decirlo, porque, bueno, las dos estudiamos aquí en la sede de la Universidad Austral, donde muchos de los profesores, ¿cierto?, eran normalistas. Sí. Hicieron clase en la normal, por mencionar a don Julio Barrientos, por ejemplo, ¿cierto? Y que, bueno, él tenía siempre en la escuela normal, era como su bandera de lucha, así que nosotros yo creo que también tenemos algo de normalista por nuestras madres y por la formación. Sí. Por la formación. Sí. La tía de Laida Vera, que también trabajó en la universidad, ¿cierto? Y que también partió hace poco. Y bueno, la escuela anexa, decir que ha sido esa gran madre, la gran escuela de Ancud, yo me atrevería a decir la más querida siempre, y de esa formación de profesores normalistas, ¿cierto?, profesores guías que también fueron en su momento y también sirvieron como guías a los profesores que venían a hacer su práctica, y es esa unión que ha existido tanto siempre en la escuela, yo me atrevería a decir hasta el día de hoy, todos muy comprometidos por lograr, ¿cierto?, el aprendizaje de los chicos. Don Edín siempre nos decía, los niños son primero, los niños son primero. Y nosotros siempre, antes que con la campana, ya estamos tomando el libro para irnos a clase, el compromiso que existe y que ha existido siempre. Yo creo que muchas de nosotros somos herederas de esa formación de profesores, porque en el colegio hay muchos profesores, o varios, como la tía Rosaura, por ejemplo, la tía Verónica, Cárdenas, por mencionar algunos nombres que son hijas de profesores, hijas de profesores que trabajaron en la escuela. Entonces tenemos ese marcado a fuego. Yo creo que lo que nos enseñaron nuestros papás como profesores antiguos, ¿cierto?, y que dejaron esa impronta en la escuela, y que de una u otra forma nosotros seguimos por el mismo rumbo. Pero agradecer a esos profesores antiguos, los fundadores. Se me vino otro nombre, Iri Viviana, que es el don César Huito. Don César Huito también falleció hace poco. Don Darío Cárcamo, también profesor de matemáticas. Y también mi vecino, no sé si hizo clases, pero igual lo voy a recordar, al querido profesor Guido Ruiz. Don Guido no hizo clases en la escuela anexa, pero sí fue un querido profesor y poeta también, ilustre de la ciudad. Yo tenía dos o tres nombres. Bueno, Orfa Mayorga ya la nombraron. Sí, mi tía Orfita. Liliana Sierpe, que es la mujer de don Julio Barrientos y hermana del tío Jorge Sierpe. Claro. Y la otra es Fortunata Marín. También profesora, y también la tenía por aquí en la nómina de los profesores que hicieron clase, y que fue su profesora, entiendo, ¿no? Mira, sí, pues, le hizo clase en algún momento. Por eso lo recuerda. Por eso me acordaba. Sí. También ella casada con el doctor Alvarado. Muy buena moza era la... Sí. Muchos alumnos se enamoraban de ella. No, en serio. Sí. Porque era muy buena moza. Muy buena moza, además fue reina de la primavera en las fiestas que se hacían en la ciudad. Ella de verdad era una muy linda mujer, en todo sentido. Yo quería comentarle a nuestra comunidad que nos está mirando que la Iris y Viviana nos trajeron un lindo álbum de fotos que sí nuestro director dijo que tenían que estar digitalizadas, pero a lo mejor con el tiempo pudiesen también mostrarse acá en el programa. Así que muchas gracias por traer este lindo regalo. Pudiésemos a lo mejor mostrar algunas, pero vamos a ver si nuestro director puede digitalizarlas.
Así es, ¿cierto, don? ¿Así era? Sí, una de las fotos donde está don Carlos, ahí en ese primer kinder que tuvo la escuela anexa. Sí. Esa la tengo yo, pero más chica. Vamos a ver, tal vez se puede digitalizar, a ver, le voy a dejar la foto Muchas para gracias. que la pueda ver si es que... Se me venía otra pregunta y que tiene que ver con lo que hacía mención delante la Iris, respecto a que tienen una matrícula que ha sido esto por años muy amplia en la escuela anexa, y probablemente en años anteriores eran muchos más. Pero hablar de ya de 400 alumnos significa que es una escuela bastante grande. Entonces el trabajo que tienes que tener con todos los temas emocionales de nuestros alumnos es muy alta. Ahora, en la escuela anexa sabemos que también ha sido reconocido, no solamente por la comunidad, sino también por el ministerio, con este premio que se les entrega a las instituciones de la excelencia académica. A lo mejor nos pueden contar algo más de eso, Iris y Viviana. Bueno, la verdad es que, si bien es cierto, nosotros, producto de la pandemia, también tuvimos una fuga de estudiantes, hemos disminuido un poquito la matrícula, debido a que, bueno, los papás priorizan de repente me refiero al año pasado, cuando nosotros entramos a la presencialidad del segundo semestre, ya otros colegios habían entrado en el mes de marzo. Entonces ahí tuvimos, digamos, una fuga debido a que los papás necesitaban que sus hijos estuviesen de manera presencial y nosotros no teníamos esa opción todavía. Ahí tuvimos una fuga, digamos, considerable, pero hemos ido también recuperando estudiantes a través del tiempo y esperamos no seguir disminuyendo. Por lo mismo, tenemos la planta docente bien formada en este momento, tenemos proyectos de integración con docentes que están capacitados para poder atender las necesidades educativas especiales y otras problemáticas que presentan los niños. En este momento, por ejemplo, tenemos también 2 niñitas no videntes en nuestra escuela que están siendo atendidas también tanto en el aula común como el aula de recursos, que es donde trabajan con las tías de integración. Tu pregunta también iba enfocada a conocer un poco más el tema de la excelencia académica que tienen ustedes. Claro. Bueno, nosotros ¿O qué significa nunca estamos esperando que se nos reconozca todo lo que hacemos, porque bueno, hacemos hasta lo imposible por sacar adelante a nuestros estudiantes, quizás no siempre de la mejor manera, pero tratamos siempre de hacer nuestro trabajo lo mejor posible. Y esto de la excelencia académica, si no nos creemos el cuento nosotros y sabemos que muchas veces está por encima de lo que uno puede hacer, otras visiones externas, pero nosotros nos conformamos con que nuestros estudiantes estén bien, reciban lo que necesiten, que por derecho tienen que recibir en cuanto a su educación, y no estamos esperando que se nos reconozca como una excelencia, pero por supuesto sí aspiramos a eso. Sí. Finalmente un premio para toda la comunidad. Un premio para toda la comunidad educativa, sí. Bueno, el tiempo ha pasado corriendo, llegamos al final del programa con el amigo Jorge Carrasco, y la presencia de Viviana Cholú, Iris Bergman, ha sido una muy buena conversación. Les dejamos las cámaras para un último mensaje, si quieren ustedes completar algo de lo que hemos conversado o plantear otras cosas para programas siguientes, que hay mucho material. Bueno, de mi parte, agradecer por supuesto a ustedes el que nos hayan invitado y poder contar un poquito cómo es nuestra escuela interiormente, porque muchas veces no se sabe qué es lo que pasa en el interior de los establecimientos.
agradecer a nuestros directivos que siempre nos están apoyando con nuestras actividades, agradecer a toda la comunidad en general, la comunidad educativa que está formada por distintos estamentos, apoderados, asistentes de la educación, hasta las tías cocineras que brindan todo su apoyo para poder entregar la alimentación necesaria para los niños, y en general todos los colegas, docentes. Yo le voy a decir que me siento pero tremendamente identificada con la escuela anexa, porque ya les decía, tengo toda una trayectoria desde como estudiante hasta seguir a la parte profesional, y siento que me va a costar, no me queda mucho para jubilar, pero sé que todavía hay un par de años que voy a tener que estar ahí y me va a costar mucho dejar el sistema y más aún mi querida escuela anexa. Iris. La verdad, sí, no importa. Yo quiero agradecer al canal por la oportunidad, ¿cierto?, que nos han brindado de venir a hacer estos recuerdos maravillosos de nuestra escuela, sentirnos de nuevo estudiantes, porque bueno, como decía Iris, pasamos por todas las etapas, primero estudiantes, en el caso mío yo después fui apoderada, luego ya estoy como profesora. Decir que creo mucho en la educación pública, una educación pública de calidad como la que nosotros entregamos a nuestros estudiantes, y que, bueno, soy hija de la educación pública, todos mis hijos también, hoy día mi nieta también está en la escuela anexa, entonces tenemos toda una trayectoria, ¿cierto?, y la camiseta puesta, pero ya a más no poder, enviar un saludo en este nuevo aniversario, ¿cierto?, número 84, a toda la comunidad educativa de nuestra querida escuela, a los exalumnos, profesores que ya no están con nosotros, pero siempre nuestros recuerdos siguen presentes, porque como les decía, dejan su impronta en la escuela. Don Edín, por decir un nombre, ¿cierto?, que como generaliza a todos esos profesores que ya no están con nosotros, digamos, físicamente en el colegio, no que, o sea, ya sea por jubilación o porque han ido, ¿cierto?, a otras dimensiones, sin duda seguirán haciendo clases. Saludar a los exalumnos también, y siempre agradecer a nuestros apoderados por la confianza que depositan en nuestra escuela, y decirles que estamos para ellos siempre dispuestos, ¿cierto?, a hacerlo mejor y a entregar siempre el 100% por sus hijos y también por ellos. Bueno, para finalizar, una segunda finalización ya, un saludo a Boris Barra, que es otro integrante del equipo de la transmisión, que él anda en estos momentos de vacaciones. Será hasta un próximo programa, queridos televidentes. Adiós.